Andrés Cruz, analista del Observatorio de Cor Biobío, ex fiscal, ex constituyente, que obviamente sabe bastante sobre este tema. Andrés, gracias por aceptar esta entrevista con TVO Noticias, edición matinal. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación, y si se puede colaborar en el diálogo, mejor. Andrés, ¿cómo se entienden estos hechos? No tan solo en particular lo ocurrido ayer en torno al Mall Trébol. Seguramente nos vamos a enterar cuando se detenga a estas personas que tienen prontuario policial y que están en libertad. ¿Hay fallas en las pesquisas o en la persecución penal por parte del Ministerio Público? ¿O qué está fallando en todo este tema? Hace un par de semanas atrás, portonazos, una persona lamentablemente fallecida, un trabajador de La Vega, un matrimonio de la intercomuna Concepción Talcahuano que se vio afectado con una encerrona. ¿Qué análisis global podríamos hacer? ¿En qué se está fallando? Mira, yo creo que hay bastantes elementos que concurren de manera simultánea para poder finalmente tener que constatar la situación de crisis que tenemos en materia de seguridad. En primer lugar, cabe hacer presente que tal vez no hemos valorado significativamente desde un punto de vista cultural la función que ejercen los funcionarios policiales, tanto de carabineros como de policía de investigaciones, en el rol sobre todo de prevención. Porque la idea es que los delitos no se consumen, es decir, que no tengamos que vivir tragedias como las que se vivieron el fin de semana en el mall y en otras circunstancias también. Y para ello se requiere actualizar y dotar a la policía de nuevas herramientas, tanto desde la perspectiva tecnológica como también desde las habilidades que puedan tener los funcionarios para poder abordar las situaciones que se están dando en los lugares en los que se están generando verdaderas canteras por la segregación social que actualmente tenemos frente a una gran frustración, lo que permite que grupos criminales vayan obteniendo mano de obra para finalmente llevar a cabo delitos cada vez con mayor brutalidad. En nada, creo yo, ayuda, esto también hay que tomarlo en consideración, una modificación que se introdujo en la Ley Orgánica de Carabineros de Chile y en la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones. Esta modificación se introdujo a través de la Ley 21.427 de 16 de febrero del año 2022, en la que se agrega que la policía tiene que obrar en la proporción o medida requerida que la situación lo amerite. Esto va en contraposición con el Código de Justicia Militar, en la que se hacía alusión a que los funcionarios, por lo menos de carabineros, el Código de Justicia Militar no es aplicable a la Policía de Investigaciones, podrían utilizar la fuerza racional, lo que es distinto a la proporcionalidad. Si a mí me atacan con piedras, tendré que defenderme solamente con piedras. Eso es un despropósito, creo que implica una alta complejidad en torno a lo que se está viviendo en el contexto específico en relación a Carabineros de Chile en particular y a la Policía de Investigaciones, pero es algo que hay que subsanar para evitar dejar entregado una vez más por errores legislativos a la interpretación que se puede hacer desde el punto de vista de los tribunales y de la Fiscalía para subsanar este error, manifestando que en realidad medida requerida podría ser perfectamente interpretada como sinónimo de racionalidad para que no quede única y exclusivamente la expresión proporcionalidad consignada en un texto legal que se contrapone, insisto, con otros que actualmente están también en vigor. Y esto hay que unirlo también a que existe una falta de marco teórico en torno a un concepto que es la política criminal. Nosotros no podemos pretender única y exclusivamente atiborrando las cárceles con personas y aumentando penas que vamos a solucionar el problema de la delincuencia. La política criminal tiene tres aspectos. La política criminal primaria, en la que se tiene que identificar cuáles son los factores asociados a derechos sociales insatisfechos que generan las condiciones para que individuos se vean empujados o bien decidan cometer hechos punibles. Hay que evitar que esas situaciones se den y por lo tanto tiene que haber una alta identificación en torno a cuáles son esos factores que determinan la facilitación para que aparezca la configuración del hecho punible. Una política criminal secundaria ahora que permita dotar a las policías, al Ministerio Público de herramientas eficaces y efectivas, dotaciones que sean necesarias y una tecnología que permita ponerse a la par con también el perfeccionamiento y aumento de tecnología y habilidades por parte de la delincuencia. No podemos seguir con instituciones que fueron creadas en el siglo XX o tienen una mentalidad del siglo XX para enfrentar dinámicas que se están dando en el siglo XXI. Con tribunales de justicia que efectivamente estén dispuestos a aplicar las sanciones penales que muchas veces son elevadas y que se encuentran contempladas por parte del legislador
Y se nos olvida la política criminal terciaria, que es la que permite introducir medidas para la efectiva resocialización y aplicación de las sanciones dentro de los establecimientos carcelarios para evitar de que los individuos que ya han cometido hechos punibles vuelvan a cometerlos con posterioridad, o identificar quiénes son estos individuos que tienen justamente estos aspectos psicológicos o personalidades que hacen incomprensible, muchas veces improcedente, que se le otorguen estos beneficios intrapenitenciarios dentro de los cuales se encuentra la libertad condicional o rebajas sustanciales de pena, rebajándosela a la mitad, lo que ocurre en muchos casos, para obtener justamente o completar la sanción sin la pena efectiva que se le haya impuesto por parte de un tribunal de justicia. Pero esto unido a herramientas también efectivas de resocialización de los individuos para evitar de que vuelvan a cometer hechos punibles. Pero ¿cómo se entiende si ya tenemos esta solución? Ya todos sabemos qué hay que hacer. Estamos en el año 2022 y esto todavía sigue siendo tema. Usted ha planteado una serie de temáticas, una política criminal que falta. ¿Cómo se entiende que esto no se implemente? Que no se dote a las policías de ni siquiera mejor infraestructura, mejores profesionales, más profesionales, psicólogos, sociólogos. Lo mismo hacia la Fiscalía. Siempre hemos sabido de la falta de funcionarios en el Ministerio Público, fiscales que tienen miles de causas que tienen que ir solucionando. ¿Cómo se entiende que este tema no se ha zanjado ya? Porque no hay voluntad. Creo que no es rentable el hecho de que a usted le digan que vamos a invertir en el mejoramiento de los establecimientos carcelarios para lograr una resocialización efectiva de individuos que han sido condenados por uno u otro hecho punible. Además, yo creo que existen influencias tradicionalistas que impiden poder intervenir adecuadamente a Carabineros de Chile. No estoy diciendo para nada que se eliminen los carabineros, no. Estoy manifestando que debería actualizarse su dinámica. Yo no consigo que exista una división entre oficiales y suboficiales. No veo la necesidad de que existan esas diferenciaciones. Creo que debería haber una intervención mayor por parte de las fuerzas del orden civil para determinar la inversión de los recursos. No estoy diciendo que los carabineros no intervengan, pero obviamente mientras más profesionalicemos el destino y uso de los dineros que podrían estar justamente determinados a la utilización, por ejemplo, de armas disuasivas o elementos disuasivos en lugar de armas de fuego, por ejemplo, en una determinación o creación de policías distintas. Hay que recordar que a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile le son asignadas una serie de funciones. Nos olvidamos también de la Policía Marítima, que es la que cumple el rol en los mares de Chile, las aguas de Chile en general, a través de la Gobernación Marítima. Nos olvidamos que es necesario también tener una policía de fronteras, tener una policía aduanera que logren enfrentar situaciones respecto a las cuales, por preparación, por tecnología, no estamos preparados. Pero para eso hay que tener voluntad política. Y yo no sé si existe esa voluntad política en torno a la problemática de la delincuencia cuando hay un sector que está anquilosado en mantener absolutamente la misma estructura, que ya vemos que la estructura que está vigente no da el ancho para poder enfrentar de manera adecuada la delincuencia. Podemos nosotros indignarnos por el asesinato de un funcionario policial, pero la verdad es que tenemos que enfrentarlo estableciendo por qué se produjo justamente esta circunstancia que nos permita modernizar la policía para enfrentar una dinámica que se viene hacia adelante. Tampoco ayuda la actitud, este acomplejamiento que existe en ciertos sectores de izquierda en torno a que no tienen la voluntad de aplicar la fuerza del Estado, la fuerza que es superior, aquella que corresponde a los individuos que han decidido cometer hechos punibles para restablecer el orden y la seguridad pública. Creo que frente a esta situación y frente al silencio de los grupos más moderados, estamos en una situación bastante crítica. Estamos conversando con Andrés Cruz, analista, observatorio del Corbiobío, ex fiscal, ex constituyente también. ¿Qué pasa antes con el tema psicológico? Hay mucha gente que, obviamente, al enfrentar estos hechos, el trauma queda instalado. Si bien hay unidades que trabajan en fiscalía, en el área psicológica,
incluso agrupaciones. ¿No se necesita una institución más grande que ataque estos temas, que los enfrente, en el entendido que estos delitos van siendo cada día más violentos? Los portonazos antes eran propios de la región metropolitana, no los veíamos acá. Ahora sí los vemos. Claro, no de manera constante, pero cuando ocurren son de hecho violentos a tal punto, lo remarcaba en el inicio, que lamentamos la muerte de un trabajador a consecuencia de esto. Repito, se necesita una estructura más grande en el área psicológica, sociológica, para que todos los afectados puedan llegar allí y tener un apoyo profesional, obviamente gratis, al margen de lo que cada unidad, Ministerio Público, las policías puedan y están realizando? Bueno, hay dos cosas. Quizá algo que se nos quedó en el tintero con antelación es que la ley de responsabilidad penal adolescente, tomando en consideración que la edad de las personas que cometen hechos punibles están dentro del marco de dicha ley, ha funcionado de manera muy negativa. No ha dado los resultados que se esperan. Creo que implica una urgente revisión, y no estoy diciendo con esto de disminuir la edad de la responsabilidad penal, creo que no es el camino. Tampoco creo que es que hacer efectiva y perfeccionar las medidas que se encuentran contempladas en esta ley, que ya cuando se introdujo en su oportunidad tenía falencias y lamentablemente no se ha logrado superar a través del tiempo. Y en segundo lugar, en torno a la pregunta que tú me haces, indudablemente que tienes razón. El esfuerzo desplegado por las unidades de víctimas y testigos por parte del Ministerio Público, que me consta que existe un interés por parte de los mismos funcionarios para poder sacar adelante la función que les corresponde cumplir. Lamentablemente, por la cantidad de funcionarios no es posible abarcarlo todo, y generalmente se ciñen o se enmarcan dentro de aquellos hechos que puedan generar un impacto mayor en una víctima que sufre un trauma. En el fondo, vivir un delito, una situación traumática, y mientras más violenta sea, peor. Más aún cuando ocurren espacios que se supone constituyen, se supone que son espacios protegidos en el que uno siente un cierto grado de seguridad, y vaya que se remecen varios cimientos cuando uno vive en condiciones de no saber lo que va a ocurrir el día de mañana en torno al ataque del que puede ser víctima por parte de cualquier sujeto ante la ausencia del Estado. Indudablemente que también el Ejecutivo ha efectuado esfuerzos del Gobierno del Estado a través de distintas instituciones e entidades para poder absorber esta demanda cada vez más creciente en torno al impacto que significa la perpetración de un hecho punible. Pero hay que hacer muchos más esfuerzos, tomando en consideración que las circunstancias han cambiado en torno a la época en la que fueron pensadas estas unidades, y que es el momento de poder actualizarlas frente a la dinámica que estamos viviendo actualmente. Bien, Andrés, gracias por estar con nosotros en esta edición matinal de TV1 Noticias. Siempre es importante analizar desde otra mirada más global los hechos delictivos que están ocurriendo lamentablemente en la región del Biobío, en la región de Ñuble y bueno, en todo el país. Bien, a su servicio nomás. Que esté muy bien, un abrazo.